noches chicos y chicas, espero que estén muy bien. Vamos a hacer un video sobre cómo resolver el segundo examen parcial del primer semestre de 2025. Debo aclarar que este examen tiene 8 preguntas, pero la octava era sobre fracciones parciales. Por lo tanto, no voy a resolver este ítem o bien esta pregunta en función de que para el segundo semestre de este año pues no se evalúa en el segundo parcial. Bueno, sin más preámbulos, veamos entonces la primera pregunta. Dice que nos hablan sobre el costo de envío de un paquete en una empresa de transporte que depende del peso. Y en este caso un paquete de 5 kilogramos pues cuesta 3.000 colones y uno de 10 cuesta 5.000 colones. Vamos a suponer que la relación entre el costo de envío en colones y el peso en kilogramos es modelado mediante una función lineal, pues donde x representa el peso y c de x representa el envío. Entonces, bueno, la primera parte del inciso es determinar una ecuación que modele el costo de envío c en términos del peso x. Bueno, entonces, para el caso de la primera pregunta, dada la relación que se nos concatena, pues podemos formar pares ordenados. En este caso, miren que los 5 kilogramos se les asocia pues 3.000 colones y luego los 10 kilogramos se le asocia los 5.000 colones. Bueno, en este caso la función de costo, como es lineal, pues tiene una pendiente y tiene un valor de b, que sabemos que m pues en este caso pareciera que es creciente porque pasamos de 3.000 a 5.000 colones y b pues es la intersección con el eje y. Entonces, bueno, ¿qué hacemos primero? Número 1, pues calculamos la pendiente y recordamos que en este caso se puede hacer indistintamente el orden de los puntos. Podemos ver que a y sub 2 le quitamos y sub 1, que sería 3.000, y esto lo dividimos entre la resta de 10,5. Ese es el orden pues que tenemos que mantener. 5.000 menos 3.000 nos da 2.000 y esto se divide entre 5. Y 2.000 entre 5 pues nos da 400. 5 por 4 pues 20 y le agregamos el 0 que falta. En este caso pues ya tenemos la pendiente de nuestra recta para la función de costo. Y luego ahora pues usamos algunos de los dos puntos. Por ejemplo, podríamos usar este que está aquí para poder encontrar B. ¿Cómo se hace? Bueno, si se toma 5,3 mil, entonces se supone que yo puedo satisfacer esta ecuación. Es decir, cuando cambio x por 5, c de x me tiene que dar 3.000. Entonces, ¿qué pasa? En vez de c de x pongo 3.000 y tiene que ser igual a m, que ya lo tenemos. Recordamos que es 400 por x más b. Y bueno, aquí resolvemos esta ecuación. Pasamos pues, perdón, este valor de x ya sabemos que es 5. Ahí me disculpan. 4 por 5 más este b. Y bueno, vean que es una ecuación lineal. Sabemos que 3.000 es igual a 5 por 4, 20. Serían 2.000 más b. Y luego nos damos cuenta que si paso a restar, nos quedaría que 1.000 es igual a b. Muy bien, con esto lo que hemos encontrado es que, por lo tanto, la ecuación de costo va a ser igual a 400x más 1.000. Y aquí, pues sustituyendo los puntos, que no lo vamos a hacer para el ejercicio, pues pueden verificar que si hago o cambio la x por 5 me da 3.000 y si cambio la x por 10 me da 5.000. Bueno, vamos con la parte B. En el caso de la parte B, me están preguntando qué representa la pendiente de la recta del inciso A. En este caso, como respuesta, la pendiente representa el costo, vamos a ponerlo aquí, el costo por kilogramo adicional. El costo por kilogramo adicional. Kilogramo adicional. Es decir, cada kilogramo aumenta el costo en 400 colones. Eso es lo que nos dice la pendiente en ese sentido. Muy bien, con eso ya tenemos resuelto el primer ejercicio de este examen. Vamos con la segunda pregunta. Ahora nos dan dos rectas y ellas pues se denominan L sub 1 y L sub 2.
Y tenemos dos preguntas. La primera es que grafique en un mismo sistema de coordenadas ambas rectas. Bueno, no hay ningún problema. Sabemos que en este caso, para poder graficar, ocupamos al menos dos puntos. Una forma de hacerlo, pues es cambiando la x, por ejemplo, por 0 y este nos da el y. De hecho, aquí, por ejemplo, sabemos que si cambiamos la x por 0 nos da el punto 0,1. Y por ejemplo, aquí, si cambiamos la x por 0, vean que nos queda menos 8 por 0, quedaría 0, más 6 por y igual a 12. Y aquí pues nos damos cuenta que al dividir 2 entre 6 nos da 2. Quiere decir que tendríamos el punto pues 0, 0,2. Muy bien, eso pues son los cortes con el eje Y. Ahora vamos a verificar también las pendientes. Entonces, bueno, para desarrollarlo apropiadamente, veamos que la pendiente de L sub 1, pues es la que está a la par de la X cuando ya está despejada. Observamos que es 4 tercios. Y en el caso de la pendiente de L2, recordamos que podríamos tomar esta recta y despejar Y. Vean que 6Y es igual a 12 más 8X. Y pasando 6 a dividir, nos queda que 6, que Y, perdón, es 2 entre 6 más 8 sobre 6. Y vean que aquí la pendiente es 8 sextos, pero miren que la mitad de 8 es 4 y la mitad de 6 es 3. Entonces también nos damos cuenta que las pendientes de ambas rectas son iguales. Y esto pues lo que nos lleva es que como la pendiente de L sub 1 y de L sub 2 son iguales, eso solo pasa si, solo si ambas rectas pues son paralelas. Y bueno, técnicamente para terminar de graficar podríamos buscar el corte con el eje X. Entonces, bueno, ¿qué se hace para encontrar el corte con el eje X? Bueno, en caso de recta se cambia Y por 0. Entonces, por ejemplo, acá para L1, si cambio la Y por 0, me obtengo que, vamos a escribirlo por acá. Si cambio la Y por 0, me queda que 0 es igual a 4 tercios de X más 1. Es una forma de hacerlo, no es única, ¿verdad? Quiere decir que menos 1 es igual a 4 tercios de X. Y esto quiere decir que menos 3 cuartos pues va a ser igual a X. Y bueno, aproximadamente pues esto es menos 0,75. Entonces menos 0,75. Ahí para colocarlo entre paréntesis, pues no es un par ordenado. Y en este caso, pues cambiando la Y por 0, me quedaría menos 8X más 6 por 0 igual a 12. Aquí me quedaría que menos 8X es igual a 12. Y me quedaría que X es menos 12 sobre 8. Es decir, X va a ser la mitad de 12, pues va a ser menos 6. Aquí la mitad de 8 es 4. La mitad de 6 es menos 3 y aquí me queda 2. Entonces quiere decir que es menos 3 medios. Eso es pues menos 1,5. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Por lo tanto, para graficar ambas rectas, significa que, bueno, sabemos que como son paralelas, ocupamos esos dos puntos. Sabemos que una pasa por 0,1, aquí está 0,1 y el otro punto era 0,2. Observamos que 0,1, perdón, pertenece a L sub 1. Y luego observamos que menos 0,75, es decir, este punto que está aquí, que sería menos 0,75,0, sería el corte con el eje X. Entonces aquí pues tenemos menos 0,75 pues 0. Y por aquí tiene que pasar la otra recta. Bueno, por dos puntos pasa una recta. La otra recta pues vamos a colocarla en color azul. Pasa por 0,2 y debe ser paralela. Entonces el otro punto de intersección pues es este que está acá, que necesariamente es menos 1,5 o el menos 3 medios, claro está, menos 1,5,0. Y bueno, ahí tenemos el dibujo de esa recta. Bueno, para la parte B, pues nos preguntaban que, vamos a ver, determine si estas rectas son paralelas o perpendiculares, justifique su respuesta. Bueno, ya esto no me había fijado y ya lo tenemos pues resuelto. Entonces, en este caso, las rectas son paralelas basados en el estudio anterior. Y esto es porque llevamos a las rectas a la forma
pendiente, a la forma pendiente intersección con el eje Y. Intersección eje Y. Y ahí pues se clarifica pues lo que hemos estado diciendo. Bueno, con eso entonces tenemos lo que es el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 pues nos dan una función de R en R, nos dan una función cuadrática, nos dan la gráfica de dicha cuadrática, y la idea de darnos la gráfica es que entendamos que el vértice y sobre todo el eje de simetría pues está en el área negativa, es decir, es un referente de cómo es la función. Además observamos que la función no interseca el eje X, significa que el discriminante pues va a ser negativo, eso es muy importante, y por lo tanto quiere decir que no hace falta el estudio como tal de o bueno, tenemos que verificar que el discriminante pues nos da negativo para que veamos que no hay intersecciones con el eje X. Y ante ¿cómo se llama? Ante este estudio, pues ahora sí, podemos proceder a ver cada punto. De hecho, el primero nos dice que determine los valores de las constantes reales A, H y K, de modo que se puede expresar el criterio de F en la forma del vértice, donde H y K pues es el vértice. Bueno, aquí literalmente pues recordamos que si la función está dada por 3x al cuadrado más 12x más 16, recordamos que A es el que acompaña al x al cuadrado, B acompaña a x y C es el número solito. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, con base en esa información, H, es decir, la preimagen del vértice, tiene la fórmula menos b entre 2 por A. Es decir, para nosotros sería menos 12 entre el doble de A, que vale 3. Y esto nos da menos 2 entre 6, que simplificando nos da menos 2. Ahora sí, ¿quién es K? Bueno, resulta que K siempre lo podemos encontrar tomando la función y evaluando el valor de H, que fue lo que obtuvimos antes, que en este caso pues es menos 2. Quiere decir que yo calculo la imagen de menos 2. Aquí lo podemos hacer con la calculadora o lo hacen pues a pata, por decirlo de esa manera, y el resultado nos va a dar 4. Entonces, ¿qué pasa? Por lo tanto, en este caso el valor de h, k, o bien el valor del vértice, pues va a ser exactamente menos 2,4. Es decir, encontramos que aquí este puntito o esto es menos 2 y pues su imagen va a ser 4. Entonces vean que la gráfica pues es un referente. Y por lo tanto, pues nuestra función se puede reescribir como A, que va a ser 3, x menos h, es decir, x menos menos 2 al cuadrado más k. Y en este caso, pues k va a ser 4. Y por lo tanto, vean que ese menos menos se transforma en más. Quiere decir que es 3x más 2 al cuadrado más 4. Y que los lleva a entender que la función elemental x al cuadrado, pues, tiene una abertura de 3 veces la función elemental, es decir, sufre una contracción. Además, se traslada a la izquierda 2 unidades y sube, por decirlo así, 4 unidades sobre el eje Y. Bueno, y con esto, pues técnicamente, pues ya lo que nos queda es responder la parte B. Y bien, el eje de simetría, pues ya sabemos que es donde hemos concluido o hemos determinado pues la preimagen de menos 2, y claramente menos 2, es decir, el valor de h es el eje de simetría. En este caso, x igual a h es el eje de simetría, o bien quiere decir que x igual a menos 2 es el eje de simetría. Muy bien, ya con esto pues hemos terminado esta pregunta del examen. Ahora sí, veamos la pregunta 4. La pregunta 4 lo que nos invita a entender es que tenemos una función cuadrática en la forma del vértice, es decir, usando los valores del vértice. Aquí, como nos dicen, x más 3 al cuadrado, y viendo la gráfica, quiere decir que este punto es menos 3 y su valor o su preimagen es menos 2. Y claramente, pues, para responder a la pregunta, si es, en el caso de A, una función 1 a 1, pues la cuestión es que sí, es una función pues 1 a 1, o bien inyectiva, como lo vimos en clase, ya que está definida en un intervalo
donde la función es estrictamente pues decreciente. ¿Ok? Estrictamente decreciente. Y o bien, también otra de las cosas que vimos en clases es que si hacemos el test de la recta horizontal, es decir, una recta que es la que pinté de color rojo paralela al eje X, y trato de pasarla por la gráfica, siempre interseca en un solo punto. Cualquier opción que yo quiera pensar en esta recta solo corta en un punto a la función que tenemos ahí, a la gráfica de la función. Entonces tenemos que sí es inyectiva. Y bueno, algo importante es que además observamos que nos dan el dominio de la función, muy importante, que es de menos infinito a menos 3. Nos dan exactamente el codominio de la función, que es de menos 2 a más infinito. Y aquí observamos que el codominio de la función es igual al ámbito de la función. Pero además ya hemos justificado que la función es 1 a 1, es inyectiva. Entonces quiere decir que lo que tenemos no solamente es una función inyectiva, sino que también es una función biyectiva. Y vimos que si las funciones son biyectivas tienen inversa. Por lo tanto, la parte B clarifica pues que si ya tiene la inversa, ¿cuál es el criterio de la inversa? Entonces recordamos que en clases, cuando hablamos de la inversa, los conjuntos se invierten. Por lo tanto, quiere decir que en primer lugar, h a la menos 1 pues va a tener por dominio el codominio o bien el ámbito de la función h. En este caso va a ser el intervalo de 2 a infinito. Y luego pues el codominio de la inversa pues es el dominio de la función h. En este caso pues va a ser de menos infinito, vamos a ver acá, de menos infinito a menos 3. Muy bien, pero no haberme equivocado ahí con los intervalos. Bueno, entonces eso por un lado. Aquí me falta escribir el criterio de la función inversa, pero para hacerlo debo tomar la función que me están dando y en este caso pues encontrar la inversa. Entonces yo había explicado en clases que así como lo hago es despejar x. Y bueno, si despejo x, vean que y menos 2 es igual a x más 3 al cuadrado. Esto implica que yo puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados y vimos que una de las propiedades de tener una raíz sobre algo que está al cuadrado es que se convierte en un valor absoluto. Quiere decir que esto me queda valor absoluto de x más 3. Y aquí pues lo que tengo que advertir es si esto sale como menos x más 3 o bien sale como x más 3. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, para ello nos vamos a fijar que técnicamente los valores de x en la función están acá. Son números que son menores que menos 3. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que si yo paso al otro lado a sumar, me queda que x más 3 es menor que 0. Es decir, quiere decir que a la hora de preguntar por el valor absoluto de x más 3, sabemos que sus valores son negativos. Por lo tanto, quiere decir que sale con un menos. ¿Ok? Entonces aquí nos va a quedar raíz de y menos 2 igual a menos x más 3. Y bien, también se pueden sustituir valores para advertir la naturaleza del signo. Otra forma de hacerlo para que me entiendan es tomar un valor que esté aquí y por ejemplo antes de menos 3 cualquier valor puede ser por ejemplo un menos 4 y la idea es que el menos 4 me tiene que dar en este caso un valor que esté por encima de menos 2. Entonces bueno, aquí por ejemplo si yo sustituyo el menos 4 me da menos 4 más 3 y la idea es que menos 4 más 3 es valor absoluto de menos 1 y el valor absoluto de menos 1 pues es 1. Entonces observamos que sí satisface pues esa condición de que sea positivo. Bueno, aquí terminando de resolver el ejercicio pues me quedaría que raíz de y menos 2 es igual a menos x menos 3. El 3 pasa a sumar y me queda 3 más la raíz de y menos 2 igual a menos x. Y para terminar, pues multiplico por un menos a ambos lados para que me quede menos 3 menos raíz de y menos 2 igual a x. Y eso pues lo que significa es que la x se cambia por h a la menos 1 de x y la y se cambia por x, lo que nos lleva a escribir el resultado a aquel lado. Es decir, la
o el criterio de la función inversa es menos 3 menos la raíz de x menos 2. Y listo, ahí tenemos nuestra función. Bueno, entonces ahí tenemos una forma de hacerlo. También pueden verificar numéricamente. Recuerden que para que esto tenga sentido, debo tomar un número de 2 a infinito. Recuerden que, por ejemplo, vamos a repetirlo por acá. Si yo tomaba el menos 4, a la hora de sustituirlo, menos 4 más 3 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 más 2 es 3. Entonces al revés, si yo cambio 3 debe darme menos 4. Verificamos. Vamos a ver. Si yo cambio aquí la x por 3, h inversa de 3 me debe dar 4. Debe ser menos 3 menos raíz de 3 menos 2. Observen que la raíz, muy importante, es positiva, es decir, que tiene sentido. Vean que aquí sería menos 3 menos raíz de 1. Y vean que h a la menos 1 de 3, en este caso es menos 3 menos 1. Y que al final pues nos está dando 4, que era en efecto pues el resultado que gráficamente vimos por acá. Cuando menos 4 da 3 con la función normal, al revés, h inversa de 3 tiene que darme 4. Bueno, con esto tenemos resuelta la pregunta 4. Vamos con la pregunta 5. En el caso de la pregunta 5, pues lo que nos piden es que tenemos una función que modela una pelota en el aire. Y s de t pues es la altura en metros sobre el suelo después de t segundos. Nos piden determinar las coordenadas del vértice de la función y mencione qué representa los valores de h y k respectivamente en el contexto de este problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que nos interesa? Bueno, primero vean que la función está desordenada. Entonces, a propósito, vemos que s de t ordenado es igual a menos 4.9t al cuadrado más 20t más 2. Entonces recordamos que aquí está A, aquí está B y aquí está C. Entonces una idea de la gráfica es que la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, perdón, porque el valor de A es negativo. Y vean que la función pasa por 2. Entonces al menos lo que sabemos es que la función pareciera que tiene esta forma. Pareciera que tiene como esta forma y pasa por 2. Bueno, eventualmente vean que es una idea, sencillamente pues pensando en algunos valores, pero puede ser que la función haga esto, o puede ser que la función eventualmente haga esto, pero sabemos que siempre está pasando por 2, que es el corte con el eje Y, parte de lo que tiene las propiedades de la gráfica. Entonces, bueno, ¿cuál sería el vértice? Bueno, ya hemos visto que el vértice tiene la forma h, k, entonces vértice es igual a h, k. Entonces quiere decir que h por fórmula era menos b entre 2 por a. Quiere decir que para nosotros va a ser exactamente menos 20 entre 2 por menos 4.9. Y esto pues nos va a dar 20 entre 9.8. Bueno, por curiosidad, eso como está en metros, simula metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra. Y bueno, aproximadamente esto es 2.04. Bueno, ¿quién es K? Ya hemos visto que es la imagen de H, es decir, es la imagen de exactamente 2.04. Observamos que esto es una aproximación, dado que hice un recorte con valores. Y bueno, si lo meten en la calculadora y hacen los cálculos precisos, pues nos va a dar 22.4. Por lo tanto, el vértice de esta función pues va a ser 2.04, 22.4. Perdón, voy a ponerlo por acá, 2.04, 22.4. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Bueno, eso significa que la pelota pues tiene un movimiento parabólico. Y más allá, la pelota alcanza una altura máxima de 22.4 metros. Es decir, acá. ¿Y cuándo sucede en términos del tiempo? Bueno, sucede a los, vamos a ponerlo acá, 2.04 segundos. Y bueno, aquí tenemos la respuesta a este problema. Luego, pues tenemos la pregunta 6. Esta tiene pues varios incisos, tiene 4 incisos. Nos dan un polinomio de variable real, un polinomio real de variable real. Y lo que nos van a preguntar es varias cosas. En particular, la primera pregunta es
determine el comportamiento final de la función de la función p cuando x tiende a menos infinito. Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que si yo sigo la gráfica, muy bien, esto que hice en rojo, cuando yo me desplazo hacia menos infinito, sucede que los valores tienden a menos infinito. Y bueno, para hacer ese estudio de manera algebraica con álgebra de infinitos, como vimos en clase, eso quiere decir que como el término de mayor grado es 2x a la 5, entonces, ¿qué sabemos? Se sabe que y 2 por menos infinito a la 5, pues esto es 2 por menos infinito a la 5 sabemos que mantiene el símbolo impar, y 2 por menos infinito da menos infinito. Entonces, en particular, por lo tanto, quiere decir que p de x tiende a menos infinito cuando x se desplaza hacia menos infinito, que lo vimos en la gráfica pues de color rojo. Ahora vamos con la parte B. En la parte B se sabe que x más 2 es un factor de la función p y determine si es de multiplicidad par o impar y justifique la respuesta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, como la respuesta es que como x más 2 es un factor es un factor de la función p, ¿verdad? Eso pasa y según la gráfica no cambia, vean, no cambia de signo al cruzar x igual a menos 2. Entonces nos vamos aquí a la gráfica. Vean que aquí voy a pintarlo de color azul. Vean que la gráfica aquí técnicamente hace un rebote. Vean que no atraviesa el eje x, nunca lo atraviesa. Quiere decir que ya nos están diciendo que este es un 0. Es decir, tenemos estas formas. Y vimos en clases que eso quiere decir que tiene un signo par. Si lo atraviesa, como en este caso, que aún no he visto cuál es ese factor, quiere decir que este 0 es de multiplicidad, o ese factor es de multiplicidad, impar. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Entonces, técnicamente, no cambia de signo al cruzar igual a x menos 2. Entonces, quiere decir que es de multiplicidad par. Eso es muy importante a nivel de lo que nos ayuda la gráfica. Vamos con la parte C. En la parte C se sabe que C igual a 4 es un 0 de la función. Por aquí dice, C de 4 es un 0 de la función P. Dice que utiliza la división sintética para determinar que Q de X pues tiene esta factorización. Entonces, bueno, esto pues vamos a trabajarlo como nos lo piden. Entonces, se hace la división sintética, ¿sí? de p de x entre de p de x entre x menos 4, dado que nos están dando pues que c igual a 4 es un 0 la función. Entonces, en términos de factor, pues x menos 4 es un factor. En otras palabras, lo que hacemos es aplicar la división sintética con nuestro polinomio. Por aquí tengo apuntado que el término de mayor grado, o el coeficiente, perdón, de mayor grado, el que está a la par de x5 es un 2. Luego viene un menos 20, que es el que está a la par del x3. Luego viene un menos 32, que es el que está a la par del x a la 2. Luego viene un menos 48, que es el que está a la par de la x. Y el número solito, que es menos 64. Y hago la división sintética con el 2, perdón, con el 4. Muy bien. Entonces, veamos cómo funciona. Recordamos que se baja el 2. 4 por 2 nos da 8. Menos 20. Se baja el 2. 4 por 2 son 8. Menos 20 más 8. Eso nos da, vamos a ver.
menos 20 más 8 nos da menos 12. Vean que 4 por... bueno, aquí hay un problema, perdonen, muy importante. Estaba haciendo la división y se me olvida que me falta un factor x4. Entonces aquí es un 2, hay que completar con un 0. Me disculpo, pero parte de las cosas que hay que ver. Bueno, ahora sí, bajo el 2, ahora sí, 2 por 4, 8. Muy bien, 8 más 0 pues nos va a dar 8, 4 por 8 sería 32, menos 20 más 32 nos da 12, 4 por 12 nos da 48, 48 menos 32 nos da 16, 4 por 16 nos da 48, perdón, 64. Aquí la suma de esto nos da 16 y 4 por 16 nos da 64 y esta suma nos da 0. Recordamos que la división sintética, los términos tienen que estar ordenados y evitar esto o cuidarse, como me pasó ahorita, de que hay que completar con un 0 si falta un término o un monomio en el siguiente grado. Por ejemplo, el del x4 no está, se completa con un 0. Con esto probamos que en efecto el 4 es un 0 de dicho polinomio. Quiere decir que esto va a generar un factor x menos 4. Y ahora seguimos la división con el siguiente valor, con el 2. Recuérdense que x más 2 era un factor, quiere decir que un 0 es menos 2. Entonces hacemos la división con menos 2. Y lo mismo, bajo el 2. 2 por menos 2 da menos 4. 8 menos 4 da 4. Menos 2 por 4 da menos 8. 12 menos 8 da 4. Menos 2 por 4 da menos 8. 16 menos 8 da 8. Y menos 2 por 8 da 16. Bueno, en este caso pues negativo. Y la suma pues nos da 0. Con esto corroboramos que en efecto x más 2 es un factor. Bueno, y además sabemos que es de multiplicidad 2, entonces hay un x más 2 al cuadrado. Sin embargo, el ejercicio solo nos pide corroboremos, ¿verdad? Solo nos pide que corroboremos que tenemos un q de x. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sabemos es que nuestro polinomio que estaba aquí originalmente, vemos sus coeficientes, se factoriza como x menos 4 multiplicado por x más 2, que sabemos que es un x más 2 al cuadrado, pero vamos a dejarlo como x más 2 porque podríamos seguir la división sintética. Y lo que nos queda, recordamos que esto empezaba de grado 5, esto es de grado 4, quiere decir que aquí empezamos con un grado 3, entonces 2x3, aquí viene x3, más aquí viene 4x2, más aquí viene 4x, y aquí es el 8 que es el número solito. Y pues todo esto que está aquí va a ser nuestro q de x, que pues nos preguntaban cómo determinar. Podríamos seguirlo factorizando, repito, pero no viene al caso. Y la pregunta D, no me queda espacio en la hoja, pero nos habla de determinar los puntos de intersección de la gráfica dada, por aquí está. Determine los puntos de intersección de la gráfica P, con los ejes coordenados. Bueno, viendo la gráfica, pues aquí tenemos que en x menos 2 hay un corte, y aquí nos falta otro corte, y nos falta el corte con el eje Y, pero vean que es un valor negativo, y aquí nos falta un valor que es también que es positivo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, la intersección con el eje Y se obtiene siempre cambiando la x por 0 en el polinomio. Es decir, nos vamos al polinomio, y cambiamos aquí la x por 0. Pero vean que todos estos valores se anulan. Al final lo que nos queda es menos 64. Entonces vamos por acá. Y p de 0 es menos 64. Por lo tanto, 0, menos 64 es el corte con el eje Y. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, resulta y sucede que ahora nos faltan los cortes con el eje X. Pero ya sabemos que un corte con el eje X es exactamente el punto menos 2,0. Pero además nos decían que este era un factor, y al hablar de factor también corresponde un punto con un corte con el eje X, que en este caso va a ser 4,0, que ese es el valor pues que en la gráfica aquí vale 4. Y vean que es impar, y volvemos a retomar el hecho de que atraviesa la gráfica al ser de grado impar. No tenemos más valores, no interesa hacer por eso más la división sintética, quiere decir que tenemos resuelto pues esta parte. Muy bien, y aquí terminamos la resolución del examen, dado que la pregunta 7, como les decía al inicio, pues corresponde a un estudio de funciones racionales, y para este examen pues no entra. Bueno, muchas gracias chicos, pasen buenas noches, que les vaya muy bien para el examen.